hospital de Aguadilla y orando por esa persona, cuando me llama la persona que llevó a mi mamá y me presenta a mi mamá en videocámara, y yo la veo en un hospital con un montón de máscaras y todo, y yo estoy en un hospital, en otro, visitando a un enfermo. Salí de allí mandado, terminé la oración, salí de allí y me fui para donde ella estaba. Cuando voy allá, no le subí el pulso, no tenía así, estaba. Pues la trasladan de allí para Mayagüez. Cuando la trasladan de allí para Mayagüez, el primer doctor que la atendió en Mayagüez dijo que a ella le había dado un infarto cardíaco a consecuencia de esa mezcla que ella hizo. Pues nosotros como hijos y como familia nos preocupamos por lo que le había pasado a nuestra madre, pero siempre creímos en un Dios de milagro y un Dios de pacto y un Dios que cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas y que hace que la ciencia quede en vergüenza, porque la ciencia dice algo, pero cuando tú oras y te humillas a Dios, Dios hace todo lo contrario. Pues entonces nosotros pegamos a orar y pegamos a orar y orar y orar. Y ayer le hicieron un cateterismo. Y cuando le hicieron eso, recuerden que ya el día antes nos habían dado un diagnóstico de que le habían dado un infarto. Cuando le hicieron eso ayer, el doctor me llama a mí y al hermano mío menor y nos dice: quiero hablar con los dos hijos de Migdalia Seguí Marcial. Nosotros como hijos al fin nos asustamos cuando nos dicen esas palabras. Y cuando el doctor se va de nosotros, está ella todavía anestesiada, y el doctor nos dice de primera instancia: no se asusten, que no hay nada malo. Y nos dice: su mamá está bien, su mamá nunca le dio un infarto cardíaco, no tiene ninguna vena tapada y ella tiene su corazoncito súper bien. Eso lo hace Cristo Jesús, porque había un médico que ya había declarado que ella le había dado un infarto. Pero es que cuando Dios se mete, Dios hace que la ciencia quede en vergüenza. ¿Sabes? Aquí no hay equivocaciones. Aquí el humano dice: no, que fue un equivoco, fue que se equivocó el otro doctor. Yo no creo en las equivocaciones, yo creo en los milagros. Amén. Yo creo en los milagros. Y yo creo que la mano de Dios fue la que obró ahí. Amén. Para testimonio al mundo de que fue Dios el que lo hizo. Y quería contarle eso porque a veces nosotros vemos como nosotros estamos buscando de Dios y como surgen cosas y a veces no las podemos entender ni las podemos asimilar. Pero yo quiero que ustedes sepan algo, que a las que están buscando de Dios y a los que están metidos en Cristo, ahí es donde le vienen las pruebas más grandes. El mismo Cristo Jesús nos dejó estas palabras, nos los dejó escrito y dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Él no los dejó establecido. En ninguna parte de la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo no vamos a tener problemas. En ninguna parte. Si ustedes lo han conseguido, díganme dónde está, porque yo no lo he conseguido. Dice todo lo contrario: vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, pero tenemos que confiar en el autor y consumador, en Cristo Jesús. Yo sé que aquí todos, incluyéndome a mí, tenemos pruebas, porque mientras estemos en este mundo vamos a tener las pruebas que el enemigo diariamente nos planifica para tumbarnos. Pero usted tiene puesta su confianza en Cristo. Pues yo quiero que en esta hora, antes de empezar, ahí donde usted está, no me tiene que decir ni su preocupación, ni su prueba, ni su situación, porque yo ni hago milagro ni nada, lo hace Cristo. Amén. Usted le va a presentar ahí donde usted está su preocupación, su necesidad a Cristo Jesús. Y antes de presentársela, vamos a ir con la palabra de Dios a ver, antes de nosotros pedir, qué ya Cristo está haciendo. Vamos a buscar Isaías 65, 24. Dice la palabra de Dios lo siguiente: dice, antes que clamen, yo responderé, mientras aún estén, ¿cómo? Hablando. Significa que cuando usted esté allí donde usted está ahora mismo, ahí, orando y pidiéndole esa petición a Dios, ya Dios está escuchando
que usted termine la frase de decirla, porque lo dice la Biblia. Tenemos que creer lo que dice esa palabra que es sagrada. Antes que clamen, yo oiré. Significa que antes que tú termines de decir esa frase y ese pedido al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, ya Dios ha escuchado. Y ya Dios tiene su contesta, pero no es a nuestro tiempo, no es cuando yo diga, es cuando diga Dios. Porque la palabra dice que tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Pues ahora, nosotros ahí donde usted esté, póngase de pie y vamos a inclinar esas peticiones, esas oraciones al Dios Todopoderoso. Porque la palabra dice en Mateo 7:7, pedid y os dará, buscad y os hallará, llamad y os abrirá. Tenemos que mover al Dios Todopoderoso y Él lo hará. Amado Dios que estás en los cielos, Señor Padre eterno, te damos gracias, gloria y honra, y por el milagro de mi madre, Señor, reconozco ese milagro, te doy gloria, honra y alabanza, Señor. Amén. Padre, porque sé, mi Dios, que tú no eres un Dios que te equivocas, Señor, que el hombre puede decir que eso fue un error del médico anterior, pero yo sé, mi Dios, que fuiste tú que pusiste tu mano para hacer que la ciencia quedara en vergüenza, Señor. Padre, gracias, Señor. Aquí estamos tu pueblo reunidos, Señor, pidiéndote, Señor, de una manera especial por cada una de esas peticiones que ellos tienen, Señor, las cuales tu palabra nos dice, Señor, que antes que pidamos, ya tú las has escuchado, Señor. Padre, las ponemos todas en tus manos, Señor, pidiéndote que conforme a tu voluntad y a tus propósitos divinos, tú nos contestes, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú suplas nuestras necesidades conforme a tus propósitos, Señor, y a tus bondades, Señor. Padre, en esta hora te pedimos la dirección del Santo Espíritu Santo, Señor. Que todo lo que se haga sea para la gloria y la honra de tu nombre y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Y sé que tú estás atento a nuestras peticiones. Tú las has escuchado, Señor. Ahora te toca a ti, Señor, porque te hacemos, mi Dios, a ti, para que tú seas el que conteste, Señor. El trabajo de nosotros es pedir y el trabajo tuyo es obrar, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice en Marcos 10:27 que lo que es imposible para nosotros como humanos, para el hombre, es posible para Dios. Amén. Gracias, Padre Santo, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero darle gracias también a esta iglesia, porque eso es parte de uno ser cristiano. Quiero darle gracias a todos los miembros de la iglesia, porque la representación de esta iglesia fue allí a Mayagüez a ver a mi mamá, que fue la anciana Emily, la anciana y Olga, de parte de esta iglesia. Ella fue en representación de todos ustedes, y quiero darle gracias, porque eso es bien importante, de que cuando uno esté en un sufrimiento, alguien vaya a escuchar a uno, a escuchar esa queja, a preocuparse. Eso es bien importante de una iglesia, y es bien importante de uno reflejar lo que Cristo, si estuviera en mi posición, haría por esa persona. Eso es bien importante, porque si fuera Cristo, Él lo haría. Él dejaría todo y lo haría también. Y quiero darle las gracias también, que no se me quiero quedar sin esto, a Junior. Yo sé que él no va a querer que yo se le dé gracias, pero quiero darle las gracias, porque Junior, sin él, de su corazón salió a ayudar a esta familia. No voy a entrar en detalle en lo que es, pero él sabe, y quiero darle las gracias, porque la palabra dice que Dios honra a los que lo honran. Amén. Y Él lo hace porque Él conoce y Él sabe a quién Él le sirve. Él no está buscando sus beneficios. Ahora vamos a buscar en la palabra de Dios. El tema de hoy yo lo he titulado: Dios ha decidido bendecirte. Dios ha decidido promoverte. Yo lo he titulado: Dios ha decidido promoverte. En Romanos 8:28 nos dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. Ok. Entonces, ¿cómo podemos explicar de que en la Biblia nos registra, en el libro de Génesis, capítulo 37 en adelante, la historia de José, donde nos registra de que José, cuando Dios le pegó a dar aquellos sueños a aquel joven, nos registra la Biblia de que el mismo papá, Jacob, un hombre que había peleado con el ángel de Jehová,
que había sido el único que registra la Biblia, que había peleado con el ángel de Jehová cara a cara, nos registra que dudó también de los sueños de su hijo. Yo quiero que usted sepa algo, iglesia. También en nuestro ser familiar se levantarán gente que dudarán de nosotros. Habrá gente que también hagan como los hermanos de José, que planificaron hacerle daño. También lo van a ver, pero eso no vamos a mirar eso, sino vamos a mirar y a poner nuestra mirada que si Dios ha decidido bendecirte, no habrá nadie que te maldiga ni que planifique mal contra ti. Amén. Porque si vemos la historia, esos hermanos de José, cuando el papá lo envía a llevarle comida a él, cuando lo vieron de lejos, dijeron: mira, ahí viene el soñador. Lo que hoy en día nosotros conocemos como bullying, para aquel tiempo no se conocía como bullying. Ellos le estaban haciendo bullying a su hermano porque Dios le estaba revelando sueños. No es algo distinto, es lo mismo. Entonces, como Dios le estaba revelando sueños a aquel jovencito, sus hermanos cogieron envidia. El papá dudó de él. Le dijo en un momento dado: tú me quieres decir que yo me postraré ante ti. Pero eso era un plan de Dios. Y cuando Dios tiene un plan con un ser humano, con una persona, se puede meter quien se meta y Dios lo va a realizar. Eso es de ahí. Y entonces vemos como en la historia los hermanos de José lo tiran en una fosa. Luego el arrepentimiento fue tan grande porque al principio el primer paso que ellos querían era matarlo, pero uno de los hermanos, el mayor, se arrepintió y dijo: no lo matemos. Y entonces lo tiran en una fosa, y luego de tirarlo en una fosa lo venden como un esclavo. Y cuando lo venden como un esclavo, hermano, a él lo compran, y lo compra Potifar. Y allá cuando están, allá la esposa de Potifar, aquel hebreo joven, robusto, fuerte, bonito, ella viene y se le tira encima porque quería tener actos sexuales con él. Pero él tenía su mirada puesta en un Dios que a él le habían enseñado desde su niñez, en un Dios que tiene unos 10 mandamientos, en un Dios que esas cosas, ese pecado lo aborrece. Y él no en ningún momento puso su mirada en aquella mujer. Entonces ella se desprende de todas sus prendas y le fabrica un caso de una violación la cual ese joven no cometió. Y el joven va preso. Pero allí estando preso, Dios nos detuvo el plan que tenía. Al contrario, siguió dándole los sueños al muchacho. Siguió revelándole los sueños a aquel joven dentro de la cárcel. Estando preso, allí se encuentra que el guardia de la cárcel que le paga al faraón, es el que le paga, lo pone sobre todos los presos. Porque el plan de Dios se iba a cumplir. Y estando en la cárcel, allí llegan dos personas acusados, que fue el panadero y el copero. Y allí esos dos personajes tienen unos sueños, y cuando tienen unos sueños, escucharon de aquel hebreo que revelaba sueños, y a ellos le dicen los sueños. Y aquel hebreo, cuando ellos le llevan el sueño, el hebreo José le dice: el sueño tuyo significa que mañana serás restituido en tu puesto nuevamente, y el sueño tuyo es que mañana serás decapitado. Al que fue restituido, José le dijo: acuérdate de mí y háblale al faraón. Pero pasaron años y se olvidó de él. Lo menos que se recordó fue del hebreo. Pero el faraón necesitaba un hombre que le revelara un sueño importante, y mandó buscar todos los astros que tenía, y nadie podía revelarle ese sueño. Y aquel tipo le dijo: yo me recuerdo de un hebreo que lo conocí en la cárcel y me reveló el sueño, y tal como me lo reveló, así salió. Y el faraón le dice: mande a buscar a ese hebreo. Y mandaron a buscar a José. Cuando José se para frente, José le interpreta el sueño al faraón.
con la dirección de Dios y dirigido por Dios. Y qué lindo que pasó toda esa situación y toda esa adversidad, y de estar preso, Dios lo puso a reinar, porque lo puso el segundo al mando. La Biblia registra que el faraón lo puso sobre todas las cosas. Amén. Entonces, de ser un confinado, de ser acusado por una violación que no cometió, de ser vendido por sus hermanos, Dios lo puso a reinar. Y así es que Dios hace en medio de las pruebas de nosotros, que convierte las pruebas en una bendición. Por eso es que la palabra dice que a los que creen en Dios todas las cosas les obran para bien. Amén. Si tú crees en Dios, esa prueba Dios la va a convertir en la bendición más grande que tú puedas esperar. Amén. Pero es que necesitas tener la prueba, porque cuando Dios te mete en el desierto o en el mar, ejemplo, si te mete en el mar, es porque Dios sabe que el diablo no sabe nadar y que allí no puede tocarte. Entonces tú ves esa desesperación, esas aguas turbulentas, y no puedes entender por qué el Dios Altísimo te ha llevado allí. Y es porque hay unos propósitos, que es que el diablo no sabe nadar, que aunque tú veas esa turbulenta, es porque Dios te está cuidando, y allí está su protección. Quiero que vayan conmigo y me acompañen en el libro de Daniel, capítulo 6 en adelante. Ahí nos habla la historia. Ese joven era querido por aquel rey. Ese joven, dice la palabra, que era estimado, que tenía un aprecio a él, a Daniel. Entonces, si usted y yo tenemos una relación y alguien me va a hablar a mí de usted, pues usted se va a frenar, porque ya sabe que usted y yo tenemos una relación. Pues hubieron 3 personajes que planificaron cómo llevar un plan y como una estrategia en contra de Daniel, pero bien estadísticamente planificada. Entonces ellos fueron donde el rey y le dicen al rey: oye, pues rey, ¿qué a usted le parece si hacemos una estatua de tanto por tanto de su imagen y que todo el pueblo se humille ante su estatua? Y el que no se humille, buen rey, que sea echado al foso de los leones. Y el rey le pareció bien la idea, le dijo: muy bien. Entonces el rey firmó un decreto, lo que aquí en Puerto Rico conocemos como ley, es lo mismo, son decretos, leyes. Y el rey firmó un decreto, y cuando el rey firma un decreto, ya eso no hay marcha atrás, eso tiene que cumplirse. Pues ya ellos tenían la autorización del rey para ellos llevar a cabo aquel plan que ellos habían planificado. Y entonces se van en busca de Daniel. Y cuando ven a Daniel, que está como de costumbre, orando 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Entonces cuando lo cogen como de costumbre, porque nunca dejó de hacerlo, le llevan al rey ese informe. Oye, pues rey, hay alguien que te está desobedeciendo. ¿Y quién es esa persona? Usted ha hecho un mandato, un decreto, y esa persona no te respeta, no se postra ante tu estatua, al contrario, le está adorando a otro Dios. Y el rey lo manda a buscar. Y cuando el rey lo manda a buscar, el rey le cuestionó, pero Daniel nunca dijo: yo me postraré ante usted por salvar mi vida. No dice eso la Biblia en ningún lado. Al contrario, prefirió la muerte que postrarse ante el rey. Y entonces el rey decide meterlo al hueco con los leones. Y cuando el rey lo mete en el hueco con los leones, pasaron unos días. Y a los pocos días el mismo rey va a la puerta. Oye, Daniel, ¿estás ahí? Su Dios lo ha librado. Y el Daniel le grita desde el foso de los leones: mi Dios me ha librado de la boca de los leones y de la mano de usted, buen rey. Eso es lo que Dios hace con el ser humano cuando tenemos pruebas. Que Dios en medio de las pruebas se glorifica.
Amén. Entonces Dios cogió, la palabra no dice eso, pero yo me imagino que Dios cogió los leones y los usó como almohada para que Daniel tuviera cómo acostarse a dormir, pero no permitió que los tocara. Mire, hermano, si usted lee la historia, ese foso y esos leones los tenían con un solo fin. Ahí no es que los tenían de mascota, no, hermano. La historia registra que este era el fin para cual esos animales estaban allí. Era uno. Esos animales llevaban meses sin comer, y el fin que era que alguien que desobedeciera aquel mandato del rey era echado ahí. Esa era la comida. Ese era el fin y ese era el propósito de aquel juego. No era otro. Usted se imagina cuando a Daniel lo echaron ahí, humanamente, cómo Daniel tuvo que sentirse cuando él sabía que ese hueco y lo que había allá adentro. Pero él sabía también a quién él estaba creyendo. Amén. Él sabía a quién él estaba creyendo. Y allí Dios le tapó la boca a aquellos fieras y no le hicieron nada. Al contrario, dice la palabra y nos registra la palabra de Dios que cuando el rey lo llama y él le dice: sí, estoy vivo, mi Dios me ha librado, dice que el rey lo puso sobre todas las cosas. Fue el segundo al mando. Eso es lo que Dios hace en una prueba de un ser humano, que Dios se glorifica. Entonces, de él pasar todas esas adversidades, todas esas pruebas, Dios se glorificó. También la historia nos registra que hubieron 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesec y Abed-nego, que también desobedecieron a un mandato. Y por ellos desobedecer aquel mandato, el rey, dice la palabra, que calentó el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Si lo calentaba, ejemplo, a 370 grados, usted se imagina 7 veces más. Es un ejemplo. Y dice la palabra que cuando abrieron la puerta, los que lo echaron instantáneamente se quemaron. Pero dice la palabra y registra que cuando miraron por un hueco que tenían para mirar lo que había dentro, y si se habían achicharrados, habían echado a 3 jóvenes. Y dice la palabra que habían 4. Amén. Habían 4. Allí estaba el Dios Altísimo con ellos cuidándolos. Porque en medio de la prueba, allí es donde Dios se glorifica en el ser humano. Amén. Él no se va a glorificar donde tú no lo puedes exaltar. Él se glorifica en lo que es imposible para el hombre. Y en medio de aquel fuego ardiendo, allí habían 4. Qué lindo es que en medio de las pruebas de nosotros como humanos, ahí es donde Dios se glorifica. Y a veces no lo podemos entender humanamente, porque es difícil. Es difícil. Pero Dios se glorifica en las pruebas, y en las pruebas nosotros tenemos que alabarlo, glorificarlo. Cuando mami estaba hospitalizada, los que están aquí en el chat que yo preparé de oración, saben que yo me puse a cantar y a adorar a Dios mientras me estaban dando noticias, todo lo contrario, porque yo sé a quién yo le creo. Amén. Yo no podía demostrar que el médico tenía la razón cuando le estoy creyendo a un Dios que levanta a los muertos, que sana, que liberta, que restaura, que su palabra me dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Yo no podía hacer eso. Y yo me puse a cantar y a adorarle al Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso movió su cielo, hizo un milagro grande. Y hoy en día yo tengo a mi madrecita ahí con vida, la tengo de vuelta y pudo venir. Y Dios se glorificó para su gloria y su honra. Para que los médicos no digan algo y después digan, eso fue un error. No. Ahí hubo un milagro. Ahí hubo un milagro. Ahí hubo un milagro. Amén. Los errores los comete el ser humano, pero Dios comete milagros. Gloria a Dios. Entonces quiero que me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 24, de ahí en adelante. Ahí nos habla de aquel joven que desde niño, desde jovencito, fue ungido y seleccionado por el profeta Saúl con propósitos divinos para Dios. Por el profeta Samuel, perdónenme. Gracias por la corrección.
por el profeta Samuel para sus propósitos divinos. Y aquel jovencito de David, que cuando va al campo de batalla a llevarle la comida a sus hermanos, que él le dice y le hace las preguntas, ellos se burlaron de él también como hicieron los otros, los hermanos de José. Se burlaron de él. Y uno de ellos lo trató como, ¿sabes?, menospreciarlo. Y allí Dios sí tenía un plan y un propósito con aquel jovencito. Luego de eso, Saúl llegó y cuando él derrota al rey, Saúl dice la palabra que después de eso pasó un tiempo y Saúl fue desechado por Dios. Y cuando Saúl fue desechado por Dios, le llegaba un espíritu atormentoso. Y ese espíritu tormentoso, dice la palabra, que cuando David tocaba el arpa, el espíritu se iba. Entonces Saúl obligado, era algo que era sí o sí, tuvo que tener en su palacio a David, porque era el único que hacía que ese espíritu se fuera, porque era de parte de Dios. Entonces, allí, posteriormente a eso, Saúl le da a su hija como esposa, pero era tanto lo que él sentía, de que él sabía que él había sido desechado, no por los hombres. Yo prefiero que el mundo entero me deseche, pero que Dios nunca me deseche. Amén. Porque eso es lo más lindo que uno puede tener, que Dios nunca deseche a uno. El mundo nada me ofrece, ya yo lo probé, nada me ofrece, pero lo que yo tengo ahora no lo cambio por nada. Amén. Entonces Saúl había sido desechado por Dios por haber incumplido en algo que Dios le había dicho. Y cuando está en esa lucha de que no quería entregarle el reino a David en sus manos, manda su ejército, su gente, al cuarto donde él dormía con la hija de Saúl, a matarlo. Y cuando lo manda allí, la hija lo manda que se escape y prepara un muñeco y lo deja en la cama. Cuando los guardias van y encuentran el muñeco, le llevan la noticia y el mismo papá le cuestiona a la hija que por qué había hecho eso contra su padre. Saúl fue detrás de David hasta pisarle casi los tobillos para matarlo, a tal nivel de que cuando le estaba tocando el arpa, en varias ocasiones tiró su lanza para matarlo. Pero Dios tenía un plan con él y esa lanza nunca lo tocó, que más que el ejército lo perseguía, nunca lo pudieron coger, porque Dios tenía un plan con él. Estando dentro de la cueva, David le corta un pedazo del vestido de Saúl y al otro lado le grita, a esa magnitud que el ejército que estaba con David le dijo: Dios ha entregado a Saúl en tus manos, vamos a matarlo. Y David le dijo: no, este es el ungido de Dios. Y había sido desechado por Dios, pero David siempre tenía ese respeto, que había sido ungido, que era el ungido de Dios. Luego de eso, la historia nos cuenta que David, hasta uno de sus hijos se levantó en contra de él, Absalón. Se levantó en contra de él después que Dios le entrega el reino a David, porque Saúl en ningún momento quiso entregarle el reino. Entonces Dios permite que Saúl muera en el campo de batalla con Jonatán. Y entonces uno de los hijos de David se levanta en contra del reino de David. Uno de los hijos de David se levanta en contra de David, Absalón, donde se acuesta con las mujeres de David y lo hace en la azotea del techo a plena luz del pueblo, y se va en busca de David para matarlo. Pero en medio de todo eso que pasó, Dios se glorificó, porque dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. La palabra no registra que hay otro que haya sido conforme al corazón de Dios, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un hombre igual que usted y que yo, que sufrió, que padeció, que cayó y que se levantó, que pecó, pero mira, tuvo el arrepentimiento cuando pecó y se encontró con Jonatán, y Jonatán lo confronta,
Y después de eso se arrepintió y escribió el Salmo 51. Y dice el Salmo 51: con corazón contristo y humillado, Jehová Dios nunca lo rechaza. Amén. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Quiero que me acompañen en el libro de Números, capítulo 22, versículos 23 y 24. Números, capítulo 22, versículos 23 y 24. Y ahí nos habla la historia de aquel hombre que le pagaron, era un profeta, y le pagaron para maldecir al pueblo de Israel. Entonces Balaam empleó a Balán para maldecir a Israel. Y aunque Balaam trató tantas veces, se dio de cuenta de un principio bíblico que está en la Biblia, que si Dios ha decidido bendecirte, no hay nadie que te maldiga. Amén. Se pueden levantar contra ti, te pueden hacer guerra, te pueden acusar, te pueden hacer el daño que sea, pero si Dios ha decidido bendecirte, no hay nadie que te maldiga. Amén. Nadie. Porque dice la palabra en el Salmo 34, versículo 7, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Y no tan solo ahí, dice que los defiende y los protege. Y si Dios ha decidido bendecirte, no hay hombre, nadie que pueda hacerte daño. Entonces, cuando viene la aflicción a nuestra vida, Dios tiene la bendición para nuestra vida. Amén. A los que Dios ha decidido bendecir, no hay nadie que los maldiga. Tranquilo, no los odies, no pierdas el sueño que Dios ha puesto en tu vida. Que se levanten, que hablen contra ti, que te perjurien, como lo hicieron con esos personajes de la Biblia. Que hagan lo que quieran, porque si Dios ha decidido promoverte, al final los que te empujarán hacia tu destino, al destino que Dios ha tenido destinado hacia tu vida. Quiero que en esta hora escuchen esto, y la palabra nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de las regiones celestes de maldad. Pues entonces, ¿qué yo puedo entender por eso? Que me voy a levantar y voy a pelear yo y Michael a puño pelado. No, hermano. Eso significa que se puede meter el enemigo en uno de mi familia, en uno de mi casa, y puede hacer cosas que no son agradables a Dios. Y puede levantar guerra en mi propia casa. Esa gente, esos personajes, también le pasó. La palabra nos registra que cuando Jesús iba, Pedro dijo unas palabras y no eran dichas por Pedro. Y Jesús mismo se para de frente y le dice: apártate de mí, Satanás. Pero Jesús no se está refiriendo a Pedro, sino que Jesús se está refiriendo al enemigo que está usando sus labios, su boca, para hablar por él. Así mismito hizo con Eva desde el principio. Cuando se metió en su mente, hizo que comiera del árbol del fruto que no podía comer. Y así mismito hace en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestro trabajo, donde se mete con la discordia. Pero yo quiero que usted sepa que si Dios ha decidido bendecirte, se puede levantar quien se levante. Y el propósito de Dios, Dios lo va a cumplir, hermano. No lo detiene nadie. Porque la palabra de Dios dice, Marcos 10:27, que lo que es imposible para usted y para mí, es posible para Dios. Amén. Cuando Jesús estuvo frente de la tumba de Lázaro, ya llevaba 4 días y 10 días. Yo quiero que ustedes me contesten esto. Jesús, como el Todopoderoso, ¿tenía el poder para él mismo mover la piedra o no? Sí. ¿Y por qué él no la movió entonces? Ahí hay una enseñanza. Porque hay cosas que a nosotros como humanos nos toca hacer, y es buscar la presencia del Todopoderoso, orar, ayunar, leer la Biblia. Eso nos toca a nosotros. Eso
Dios no va a venir de allá arriba a hacerlo por ti y por mí. Eso nos toca a nosotros. Ahora, lo que es imposible para usted y para mí, eso le toca a Él. Por eso es que Él mandó que movieran la piedra, porque a usted y a mí nos toca orar, ayunar, buscar la presencia de Dios, leer la Biblia y buscar cada día tener una relación más directa con Dios. Ahora, lo que es imposible, aquel problema que usted tiene, que ni tú ni yo podemos resolverlo, eso el maestro lo resuelve. Porque la palabra dice, más para los hombres todas las cosas son imposibles, más para Dios todas las cosas son posibles. Por eso es que Él le dijo, Lázaro, levántate y ven. Porque ninguno de los que estaban allí podía devolverle la vida a un muerto. Pero el Todopoderoso sí tiene ese poder. Amén. Y lo tiene y lo seguirá teniendo. Porque Él es el mismo de ayer y de hoy, de siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. En esta hora yo los invito a que se pongan de pie los que quieran, para que sea Dios Todopoderoso en medio de nuestras aflicciones, porque todos pasamos por pruebas y aflicciones. Yo creo que aquí todos pasamos por pruebas y por aflicciones. Yo los invito a que se pongan de pies y que nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras pruebas las pongamos en las manos de Dios. Porque yo me imagino que cuando aquellos 3 jóvenes hebreos, el rey le dio a escoger, decide adorarme a mí o te meto en el fuego 7 veces más de lo calentado. Él le dio a escoger. Ellos prefirieron la prueba. Yo prefiero estar en la prueba y pasarla con Cristo que estar en la prueba y quemarme. Yo prefiero estar con Cristo, y aunque la prueba sea grande, porque sé que detrás de esa prueba Cristo me tiene una victoria grande. Entre más grande sea la prueba, más grande va a ser la victoria. Amén. En esta hora, Padre eterno que estás en los cielos, Señor, ponemos en tus manos, porque reconocemos que tú eres poderoso, Señor. Reconocemos, Señor, que el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob es el mismo de nosotros al que le servimos, Señor. Reconocemos, Señor Padre eterno, que tú estás vivo, Señor. Y reconocemos, Señor, que tu poder se extiende por todas las generaciones, Señor. Amén. Reconocemos, Señor Padre eterno, que tú no tienes límite para obrar. Solamente cuando el hombre o la mujer deja que tú entres en él. Padre, en esta hora ponemos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras luchas en tus manos, Señor. Para aquello que hay en nosotros, que nosotros como humanos no podemos resolver, tú lo resuelvas, Señor. Amén. A nosotros nos toca buscar tu presencia, ayunar, orar, leer de ti, y cada día arreglándonos más a ti. Y a ti te toca, Señor, hacer lo que es imposible para el hombre, Señor. Amén. El milagro grande lo haces tú, Señor. Amén. Te presentamos en esta hora nuestros familiares, nuestros seres queridos, porque sé, mi Dios, que como yo tengo familiares que están apartados de ti y dándote la espalda, también aquí en la iglesia, Señor, me imagino que hay personas también así, Señor. Te las ponemos en tus manos porque creemos en un Dios que es un Dios de pacto, Señor. Tu palabra dice, Josué 24:15, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Amén. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Gloria a Dios. Nosotros reclamamos esas promesas en esta hora, Amén. en tu sábado día santo, Señor, pidiéndote, Señor, que esas promesas, aunque nuestros ojos no las vean, tú las cumplas, Señor, porque tú eres un Dios de pacto y de promesas, Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque sabemos, mi Dios, que tú has estado en medio de nosotros, Señor. Y que tú, Padre eterno, en medio de las pruebas, tú te glorificas, Padre. Amén. Gracias, Padre Santo, por las pruebas, por las bendiciones y por todo, Señor. Te damos gracias, gloria y honra y alabanza, Señor, por todos los siglos. Amén. Amén. Escuchen este himno, 190. Los que lo saben, que lo canten conmigo. El himno 190. Puedes confiar en el Señor. No para salir. Por ahí.
190 esa. Puedes confiar en el Señor. Puedes confiar en el Señor, Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Si el sol llegara a oscurecer, Él no brilla más. Igual confía en el Señor, porque Él te va a cuidar. Puedes descansar, que una mansión Cristo te dará. Si el sol llegara a oscurecer, Él no brilla más. Igual confía en el Señor, porque Él te va a cuidar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar por la despedida. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, ahora que vamos para nuestros respectivos hogares, Señor, te pedimos, mi Dios, de una manera especial, que tú seas el que guíe el volante, Señor, que tú seas el que Amén. conduzca, Señor, porque reconocemos y sabemos que cuando ponemos las cosas en tus manos, están perfectas, Señor. Amén. Padre, guía tú, Señor, llévanos de regreso a nuestros respectivos hogares, cuida a nuestros seres queridos y a aquellas personas que no pudieron llegar, Señor, sé con ellos, Señor, cuídalas, bendícelas y protégelas, Señor. También sé Amén. con los enfermos, Señor, con las prostitutas, los deambulantes, los adictos a drogas, aquellas personas que pidió que están migrando de sus países natales buscando una mejor calidad de vida y se encuentran, Señor, con una crisis, Señor. Sé con ellos, Señor, porque tú eres el Dios de la crisis, Señor. Tú eres el Dios que suple en medio de la crisis, Señor. Amén. Por favor, sé con ellos, Señor, porque aquí en Puerto Rico tenemos todo, Señor. Vivimos como ricos, Señor, Padre, pero hay personas en el mundo entero que no tienen, mi Dios, para comer, no tienen agua, Señor, pasan hambre, Señor. Sé con ellos, por favor. Te lo rogamos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.